Hoy traemos al canal la versión del UX eléctrica, 100% eléctrica. Es el Lexus UX 300e. Estéticamente es muy similar al coche que hemos probado hace una semana. Aquí os dejo la tarjeta de esa prueba, pero vamos a destacar un poco las diferencias y sobre todo su comportamiento en la carretera. Así que vamos a comprobar qué nos trae este Lexus UX 300e. ¡Comenzamos! Bueno, en el repaso exterior vemos un capó con una parte aquí plana, con esta línea, esta zona que va acompañando al lateral, unas ópticas de forma de flecha con la firma lumínica en LED en la parte superior, tecnología LED, llevamos lavafaros y esta característica parrilla carenado en estas formas angulosas con el logo del Lexus en la parte central, la matrícula también en la parte central, esta zona también en cromo para darle este aspecto más elegante y sobre todo esta zona también en negro brillo donde acompaña el antiniebla en LED. Estos detalles muy similares en toda la gama UX. En el lateral pues vemos prácticamente el mismo coche, esto no varía nada como os he dicho antes, simplemente comparación al híbrido que hemos probado anteriormente, tenemos los pasos de rueda en negro mate, unas llantas en 17 pulgadas en acabado bitono, muy bonitas, además esto mejora también el comportamiento dinámico de este coche eléctrico y monta unas gomas 215-60 de perfil. Por supuesto toda una línea llevando esta parte alta de cintura muy enfocada desde la parte de los pasos de rueda, ¿vale? Y aquí ya vemos una de las diferencias en el pilar C, que llevamos la tapa de recarga tipo CHAdeMO en esta zona, que esto es para recarga rápida, y en el otro lado, en el pilar C, llevamos el conector para la recarga convencional. Aquí, bueno, pasos de rueda muy marcados y por supuesto otra diferencia, el emblema anagrama Electric que va en la puerta cerca de las taloneras. La parte trasera pues algo más de lo mismo, esto tiene un diseño muy atrevido, muy espacial, estas ópticas con esta cresta aquí en la parte más exterior, va por toda la firma lumínica central de este portón, logo Lexus, aquí los anagramas Lexus y UX 300e y por supuesto esta gran protección en negro mate con los catadióticos allí integrados. No llevamos salida de escape, no olvidemos, es un coche 100% eléctrico. Aquí la luneta no está oscurecida, en esta versión no llevamos cristales oscurecidos, aquí sí llevamos el tema de limpia luneta que favorece en esta calima y esta lluvia que hemos tenido estos días, pues favorece muchísimo, y el alerón que también va en un formato del color de la carrocería y otra parte en negro brillo con la tercera luz de freno allí integrada, ¿vale? En el techo, además de no llevar techo solar practicable, porque eso es en la versión más alta de gama, esta es la anterior, sí llevamos antena tipo aleta de tiburón. Dicho esto, vamos a ver el interior. Comenzamos por el interior, aquí vemos el maletero, llevamos aquí uno de los cables, el otro cargador lo tenemos en el garaje y bueno, un maletero bastante aprovechado para el segmento en el que está. Aquí vemos algunos ganchillos para sujetar bolsos, ¿vale? Tenemos redes también y la luz interior en LED en ambos lados. Justo debajo llevamos huecos para guardar los cables si queremos. Sí, soy un poco desordenado, pero bueno, estamos en plena grabación y pruebas, así que no ha dado tiempo de guardar. Pero bueno, si te apañas bien, guardas todo y tendrás el maletero un poco más libre. Parte interior, aquí vemos el acabado en cuero. Tenemos anclajes Isofix, en este caso la canaleta está, o mejor dicho la tapa, está guardada allí en el respaldo. Hacemos uso de las sillas. Aquí las puertas, al igual que en la versión híbrida, tenemos esta zona totalmente sellada, no llevamos ningún tipo de portabebidas. Aquí el asidero sí es algo grandecillo y el evaluna eléctrico. Aquí plástico duro, aquí un símil piel distinto y aquí una piel un poco más
mejorada, ¿vale? Aquí una inserción aquí en metal, muy bonito, y una luneta bastante grande. En la parte central, salida de aire con dos salidas también de carga por USB y calefacción para los asientos traseros en 2 intensidades. No llevamos techo solar en esta versión, la versión superior sí puede llevarla. Y pasamos a las plazas delanteras. En las plazas delanteras también buen acabado. Aquí los asientos con regulación eléctrica. No llevamos memoria. Y en la puerta sí llevamos unos bolsillos y hueco para bebidas. Y aquí el acabado es un poco mejor, aunque sigue siendo bastante simple a nivel general. Los asiáticos suelen ser bastante sobrios en algunas cosas, pero en diseños un poco más radicales. Aquí vemos un poco el interior, un volante multifunción con buen grosor, buen tacto, las levas que nos valen para regular la intensidad de la parte regenerativa. Aquí el botón de encendido, el volante se nos baja, pisamos freno, nos da la bienvenida. Pulsamos freno. Y ahí tenemos todos los testigos, toda la iluminación, el dial con la velocidad, el potenciómetro en la parte central, aquí la marcha engranada, esta parte de información de a bordo que vamos justamente modificando aquí. A ver si lo vemos. Podremos modificar toda la información que queramos, ¿vale? Aquí con respecto al híbrido convencional no tenemos la opción de que el dial se pueda mover. Aquí es prácticamente la única opción que llevamos. Y esta zona de aquí que no me termina de convencer estéticamente hablando, nos dice el modelo y esta parte de la carga de la batería, ¿vale? No sé, es lo único que no me termina de convencer. Además esta parte aquí heredada del grupo ya me parece bastante, no sé, ya pasada por los años, ¿vale? Así que bueno. Y bueno, también tenemos los modos de conducción, Sport, Normal y Eco. Eco a la parte baja, si queremos ir en modo Sport hacia arriba, y en modo normal pulsamos, ¿vale? Sorpresa, aquí cuando pulsamos, vamos en modo Eco, se nos activa aquí estas letras Eco, cambia un poco el formato del fondo del dial, aquí modo dial. En el modo normal, veis que es un toque más gris, y en modo Sport se nos pone algo rojillo, pero bueno, no hay mayor diferencia, ¿vale? Aquí también vemos la autonomía. Si apagamos el clima, esta autonomía aumenta, por supuesto. Veis que son una media de 20-30 kilómetros, ¿vale? Que nos penaliza. Aquí vemos materiales reciclados con un aspecto muy bonito, al tacto también. La pantalla sí se me ha hecho bastante escueta, ¿vale? Tiene la información necesaria, pero no llevamos navegación, y todo se usa igualmente con este touchpad tipo de portátil, que bueno, ya también está un poco desfasado. Aquí, bueno, regulamos también parte del multimedia, que viene muy bien, y la palanca de cambio que va en esta zona, que hacemos uso de esta manera. Tenemos aquí el indicador, ¿vale? Que para marcha atrás, neutral o directa tenemos que hacer este gesto y bajar, ¿vale? Y ya estando en directo, si queremos tener la parte regenerativa, ya simplemente pulsamos hacia abajo, ¿vale? Aquí el park y ya está. Tenemos esta bandeja, aquí guardamos el cable con 2 puertos USB, conexión auxiliar, aquí otro pequeño huequecillo, por ejemplo para un adaptador o un mando pequeño, ¿vale? Esto igual se puede abrir tanto para el copiloto como para el piloto. Eso viene muy pero muy bien, ¿vale? Y las calidades generales son muy buenas. Aquí la guantera para documentación, que incluso se puede cerrar con llave, y carga inalámbrica en esta zona, conector 12 voltios,
y esta zona para la regulación de las calefacciones de los asientos como del climatizador automático y calefacción también para el volante. Ambos asientos delanteros, así que todo muy bien equipado. También llevamos el sistema Nanoe del climatizador que ofrece Lexus en sus modelos, así que muy buena calidad en el interior de este Lexus UX 300e. Así que nada, pulsamos nuevamente, nos ponemos en marcha para que esté en ready como ahora mismo y ya vemos qué tal va este UX 300e en la carretera. Bueno, nos ponemos ya al volante de este Lexus UX 300e eléctrico. Ya probamos la versión híbrida convencional la semana pasada. Lexus nos ha confesado que les encantaba la idea de poder hacer esta doble sesión para que probemos la alternativa híbrida convencional, la, digamos, a día de hoy la más correcta, ¿no? Porque sí es cierto que por sus precios, infraestructuras, el híbrido sigue siendo una alternativa ideal para esta transición, pero obviamente quien se pueda permitir el coste de un coche eléctrico, que siguen siendo un poco elevados, pues tener esta alternativa de la mano y de la firma de Lexus, la marca premium de Toyota. No olvidemos, esto Lexus ha ido dando sus pasos agigantados para poder distanciarse en un concepto que sí es la marca de lujo de Toyota, pero que incluso sus diseños, sus materiales son un poco distintos, ¿no? Marcar esa tendencia a la diferencia, pero obviamente te encuentras cosillas que pudiesen estar mejor, como la parte de la pantalla, que no me informa, una parte gráfica muy escueta para el tipo de coche, para la categoría, esta categoría premium. Y obviamente aquí en el cuadro de instrumentos tenemos un ordenador de a bordo que sigue siendo esa herencia del grupo, ¿no?, de Toyota, y que luego, bueno, el despliegue informativo, aunque es correcto, no sé, se me queda un poco escueto, un poco básico, ¿no? Sobre todo esta zona aquí derecha donde nos dice el nombre Lexus UX 300e y abajo, bueno, tenemos allí el medidor de la capacidad de la batería. Esto, como siempre, para gustos colores. Pero bueno, vamos a la parte dinámica, que es lo que nos interesa. Este coche mantiene una puesta a punto muy buena, una puesta a punto, bueno, increíble para uso de ciudad. Bueno, yo creo que sobra. Es un coche muy práctico, muy ligero en cuanto a ágil, ¿no?, agilidad. Es un coche práctico de aparcar, un coche que, bueno, no te va a fatigar en ningún momento el concepto de hacer kilómetros, ya saliendo del ámbito urbano, pero obviamente este coche nos tiene una batería que nos da una autonomía de 300 kilómetros, eso sí, en seco, ¿vale? 300 kilómetros si no vas a usar ni climatización, y en modo eco. Ese modo eco lo podemos seleccionar aquí con este pequeño selector, que para la parte baja rodando tenemos el modo eco, si pulsamos tenemos el modo normal, y si llevamos la parte hacia arriba tenemos el modo sport. Esto, bueno, ya nos da una pegada descomunal. Esta entrega de los 204 caballos con este par en este coche es algo increíble. Eso sí, si no fuera por las ayudas electrónicas, ya os digo que este coche y muchos de los coches eléctricos, por no decir todos, fuesen coches totalmente indomables por esta capacidad tan inmediata de entregar la potencia, vamos, del minuto cero. Esto es increíble. La aceleración de 0 a 100 en unos 8,5 segundos de 0 a 100. Así que tenemos unos datos y unas prestaciones de coche mucho más deportivo. Pero este coche nace con un concepto mucho más crossover, mucho más urbano, para familias, para ejecutivos. En este caso la versión Executive que tenemos luego la superior, ¿vale?,
que nos da algunos detalles más, como entre ellos el techo solar practicable, que le da ese plus de mayor calidad a este interior, pero en este caso este coche digamos que tiene un equilibrio, ¿no?, tanto de precio también como de acabados, ¿no? Y a nivel dinámico prácticamente es totalmente igual, no hay mayor diferencia porque sigue siendo la misma motorización, misma potencia, y obviamente aquí asociado a una caja, un selector de cambio que nos ofrece una entrega lineal como es de costumbre en estos coches eléctricos, pero que podremos hacer uso llevando la palanca aquí como si fuéramos otra vez a poner directo. Bajamos y tenemos el modo B para la parte regenerativa, una parte regenerativa que podremos regular con las levas en el volante en 4 niveles, ¿vale? Estos niveles se van intensificando y nos puede llegar a ser casi, pero casi un modo one pedal para el uso urbano, sobre todo, ¿no? Estas incorporaciones en rotondas, incorporaciones en carretera, bueno, atascos, pues obviamente con dejar de acelerar tendremos esta disminución y además aportar un poco de inercia al mantenimiento de la batería, porque esto más que recarga, ya os digo, en este modelo, igualmente como pasa en la mayoría, no tenemos ningún tipo de recarga, ¿vale? Cuando os he dicho que la autonomía de 300 y no usamos climatización y bueno, y obviamente usamos solo el modo eco, pues si ya cambiamos, con solo pulsar el climatizador se nos baja esta autonomía unos 30 kilómetros inmediatamente, ¿vale? Así que digamos que el uso normal y vamos, consciente de este coche, porque vas a usar el clima, por supuesto, pues estaría una autonomía de 250-260 kilómetros, ¿vale? Y ojo al dato, una garantía en esta batería de 10 años o 1.000.000 de kilómetros si la batería baja su capacidad del 70%, ¿vale?, de su capacidad de batería. Esto, si la marca lo quiere ofrecer, es porque están seguros que lo pueden hacer. Otra cosa es que pase, ¿no? Pero en este caso es algo también a valorar en este coche eléctrico, pero ya os digo, es un coche que mantiene la esencia del híbrido convencional, una buena suspensión, es cómoda, incluso llevando un ritmo bastante alegre podremos disfrutar bastante de este coche. El frenado también tiene un recorrido correcto, tenemos la mordida inmediatamente. El paso por curva, como os he dicho antes, es muy bueno. Los espejos exteriores tenemos buen ángulo, además buena disposición del espejo, y el interior, a pesar de que la luneta es algo pequeña por el tipo de coche que es, pero tiene buena visibilidad. Eso sí, si llevamos 3 adultos en la parte trasera, esto se reduce notablemente. Aquí en este lateral tenemos la desactivación del control de tracción y la lectura del cuadro de instrumentos es muy correcta, llevamos toda la información que allí deseamos, ¿vale?, con buena lectura. Otra cosa es que no me termine de convencer el diseño, me esperaba algo más, pero bueno, no está mal. Y eso sí, el sistema de infoentretenimiento se me queda, pero corto no, lo siguiente, muy pero muy escaso. Sí es verdad que podremos con la conectividad de Bluetooth o por cable USB que van aquí dentro de la parte de la consola central, pues tenemos Android Auto y Apple CarPlay, y disponer también de navegación, porque aquí no llevamos ningún tipo de navegación, así que tenemos que hacer uso de nuestro dispositivo. Pero a nivel informativo, eléctrico, informativo, bueno, incluso de carga, programación de cargas, no tenemos nada. Esto se me ha quedado un poco, me ha faltado esa parte, ¿vale? Pero eso sí, ya como punto principal que lo hemos notado ha sido la insonorización, una insonorización increíble, incluso para la parte aerodinámica del coche está todo focalizado también a mejorar esta aerodinámica. Tenemos incluso mejoras en los cristales para favorecer a esta aerodinámica y tener este silencio total dentro de este UX300E. En este caso, bueno, vamos a ver los consumos. Os digo inmediatamente, tenemos unos consumos ahora mismo de 17,8 kWh. Esto es un consumo, bueno,
atractivo para el tipo de coche. ¿Que lo podemos bajar? Seguramente lo podremos bajar, pero bueno, está en esa media. Hemos subido a casi 19 también kilowatts hora, así que está en una horquilla entre 17 a 19 kilowatts hora, ¿vale? Así que nada, ya vamos a detenernos nuevamente desde donde comenzamos y os cuento mi veredicto final. Bueno, el UX300e me parece una alternativa ideal para quien busca un coche de calidades premium, un crossover con buen diseño, muy diferente y con una calidad de rodadura exquisita. Su precio, 55.000 euros. Aquí es la mayor baza o mayor pega en la compra de este coche. Sí es cierto que con las promociones y ayudas que puede haber en el momento se puede abaratar un poco más y te puede estar en los 49.000 euros. La parte inicial de este coche en la versión Eco tenemos unas versiones de 44.000 euros aproximadamente a día de hoy, por supuesto, que ofrece en la gama UX. Sí es cierto que también tenemos la versión que está por encima de esta, que sí está en precios sin descuento ni promociones, de 61.000 euros. Me parece exageradamente una barbaridad. ¿Que los vale? Es un coche con buen acabado, buena rodadura, una autonomía, bueno, para uso urbano más que suficiente, pero esto a día de hoy sigue siendo muy, pero muy cuesta arriba los precios de los coches eléctricos. Pero tiene muy buenas aptitudes y muy buena calidad. Así que nada, amigos, agradecemos a Lexus España la sesión de este UX300e y a vosotros no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y por supuesto activen la campana para que os lleguen las notificaciones, dejadnos un like si te ha gustado el vídeo y por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter donde tendréis la actualidad del día a día y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.